Buen día, Olga Warnat. Hola, ¿qué tal, Ciro? ¿Cómo te va? Buen día para todos. Las cosas están con una tensa calma, si es lo que se puede decir. Yo no creo que esto continúe, te lo digo sinceramente, por mucho tiempo más, así porque las cosas realmente, como yo lo relaté ayer, hay un fondo, hay un trasfondo, digamos, en lo económico, en lo político y en lo social, que está muy, pero muy mal. Esto no es solamente un problema político de protestas, de intolerancia, como puede pasar en cualquier país del mundo, ¿no? Que hay protestas, la gente marcha, se manifiesta y se acabó. No, aquí la situación económica es gravísima, como yo lo relaté. Las colas, tú no te puedes imaginar las colas inmensas que hay para que la gente pueda comprar 1 kilo de harina, 1 kilo de azúcar, y hay racionamiento. Hay ciudades del interior, o sea, del interior del país, estados del interior del país, en donde ya prácticamente se está vendiendo al estilo Cuba. O sea, tú vas a comprar 1 kilo de azúcar a un lugar y como puedes comprar 1 kilo nada más, vas a otro lugar y tratas de comprar otro kilo de azúcar porque te enteras que ese otro lugar llevó azúcar y te dicen usted ya no puede comprar más porque ya compró 1 kilo. Azúcar, harina, arroz o lo que fuera. Y esto ya se está concretando en varios estados del interior del país, ¿no? Y esto lo sé porque, o sea, lo he investigado y he tratado con personas que viven, por ejemplo, el estado de Barinas, que es el estado natal de Hugo Chávez. En ese lugar se está practicando el racionamiento estilo Cuba. O sea, alimentos no hay. Ellos dicen, bueno, acusan a que hay un plan desestabilizador de la derecha, del imperio, bueno, toda la parafernalia del discurso que se ha escuchado, por lo menos, en el último año. No siempre la culpa es del imperio, de la oposición, de los fascistas, que son frases totalmente que caen al vacío en el medio de una sociedad que está, y le toca a todos, acá no se salva a nadie, pero sobre todo los más afectados son los más pobres, o sea, los venezolanos pobres que no tienen realmente mucho acceso, no tienen posibilidades de irse del país, no tienen posibilidades de nada, que ganan, te diré, un sueldo de mínimo en Venezuela, qué sé yo, el dólar está tan alto en este momento, paralelo, vamos a suponer, calculando más o menos, ganan un sueldo mínimo, y eso incluye un maestro, incluyen todos, un sueldo mínimo de 30, 40 dólares. ¿Qué me dices? Con 30, 40 dólares, ¿cómo puedes vivir un mes? Si hay una inflación del 50%. Y encima no hay. El problema es que no hay, ¿no? O sea, no hay prácticamente nada, porque Venezuela no produce nada. El problema es que la gente te pregunta, ¿pero por qué no hay? Porque Venezuela no produce nada y porque hay cepo cambiario. Entonces hay restricción de dólares, no te dan acceso a dólares, o sea, los que pueden comprar, todo viene de afuera, todo, absolutamente todo. Entonces me podés preguntar, una de las preguntas que me hacen, pero bueno, las fábricas que expropió la revolución, ¿no? Entre comillas. Sí, sí. Expropiaron Gruma. Entre ellas las mexicanas, sí. Claro, expropiaron Gruma, expropiaron Cemex. Para darte un ejemplo, antes de que expropiaran Cemex en Venezuela, que al final ni siquiera le pagaron lo que tenían que pagar, antes de que expropiaran, Venezuela exportaba cemento, era exportadora de cemento. Después que expropiaron Cemex, y ahí está tirada la fábrica abandonada, Venezuela importa cemento, compra porque no lo produce. O sea, te das cuenta que es un razonamiento casi absurdo, decir, ¿cómo pueden hacer una cosa semejante? Gruma, que produce harina, la expropiaron y ahí está abandonada, con burócratas que están metidos adentro y que cobran sueldos del Estado. Entonces, ¿cómo un país puede marchar de esa manera? Pues así. Desde esos ejemplos... Sí, dime. Sí. No, de acuerdo. Termina, porque te quería preguntar sobre lo que dijo ayer el gobierno de Venezuela, pero decías, sobre esos ejemplos... No, sobre esos ejemplos hay miles. Entonces, frente a la ausencia, a la prohibición del acceso a dólares, cualquier comerciante, desde el más pequeño
al mediano, al más grande, no acceden a los dólares, por lo tanto no pueden comprar. Los huevos vienen de Brasil, el resto, huevos y pollos vienen de Brasil, vienen de Colombia, pero si no tienes dólares no te van a hacer los bolívares. Entonces ahí se produce la cadena, se rompe la cadena del abastecimiento de los productos básicos. Entonces la gente no tiene comida, así de simple. Bueno, te leo la nota tal como la publicaron ayer varias agencias internacionales, la debes conocer muy bien, me interesaría mucho tener tu opinión, Olga Warnat. Dice, el gobierno de Venezuela acusó a grupos de infiltrados entrenados en México como parte de un plan llamado Fiesta Mexicana de desatar el miércoles los enfrentamientos que, tras manifestaciones estudiantiles en contra y a favor del presidente Nicolás Maduro, dejaron 3 muertos y decenas de heridos en Venezuela. Según denunció ayer el ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, de 2010 a 2012 se realizaron reuniones dentro y fuera de Venezuela para acordar el entrenamiento de grupos para generar caos y violencia, y México fue escenario de esos encuentros. Olga Warnat. Otro absurdo. O sea, otra estupidez de gente que vive totalmente paranoica y que siempre busca responsables afuera. Si no es el imperio, ahora resulta que existió una reunión en México, yo sé el tema, donde dicen que asistió Otto Reich. O sea, siempre hay que buscar la culpa en otro. Eso es un absurdo. O sea, ¿quién va a entrenar gente para desestabilizar? Estamos en el 2014. Vamos a suponer que eso existió. Por favor. O sea, eran los estudiantes los que salieron a marchar, no había ningún intento de golpe de Estado, no hay gente entrenada, la única gente armada que tienen son los militares, que son por supuesto los militares del gobierno y que por supuesto tienen que tener armas. Los que andan armados por las calles, sin ningún tipo de conducción, sin nada, y que armados por ellos son los grupos de choque del chavismo. Y esto te lo puedo decir porque yo lo vi, yo fui a los lugares donde estos titos funcionan, son miles, son alrededor de 200.000 integrantes de los llamados colectivos sociales o colectivos revolucionarios, entre comillas, ¿no? Otro eufemismo del chavismo para denominar a estos grupos que son nada más que ampones, Ciro, sí. Ampones a los que ellos le entregaron armas, son grupos de choque para cuidar las manifestaciones del chavismo y que funcionaron como se les ocurrió, como se les cantó, sin ningún tipo de manejo de nadie, con autonomía propia, que se autofinancian con secuestros extorsivos, con tráfico de droga, con tráfico de armas, con asesinatos, con sicariato. Estos son. Yo los conozco porque yo tengo amigos que viven en los barrios humildes y donde he ido además para ver justamente lo que sucedía con estos colectivos sociales. Estos son los que provocaron la violencia del día de ayer. No, acá no hubo ninguna tontería de grupos en México, de los fascistas, porque nada, a esos grupos nunca los pudieron desarmar. Es más, te cuento una anécdota. Nicolás Maduro tuitea, apenas asumió, tuitea y los amenaza a los grupos, para que te des cuenta que ni siquiera tiene poder sobre ellos. Los colectivos sociales que entreguen sus armas, el plan de pacificación, bla, 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 porque yo mismo voy a ir a los barrios a que me entreguen las armas. No te imaginas la cantidad de mensajes que le mandaron los malandros, estos delincuentes, amenazándolo a que se animara a ir a los barrios a buscar las armas, que iba a salir como un colador. O sea, yo decía, ¿pero qué es esto? Yo hace rato que vengo diciendo que esto termina mal. Estos son paramilitares. Es como, digamos, si uno se pone a pensar un poco en Colombia, salvando las distancias, ¿no? Por supuesto. Sí, sí. Cuando de repente aparecieron las autodefensas y de repente se convirtieron en un monstruo que se terminó devorando al que la creó, o al que la impulsó. Qué historia y qué relatos, qué momento te está tocando vivir, Olga Warnat. Muchas gracias por tus crónicas. Ojalá podamos seguirte escuchando.